Hola, estimados estudiantes. Para hoy vamos a desarrollar el tema Introducción al análisis didáctico. El análisis didáctico viene a constituirse en los últimos años como un modelo de abordaje didáctico del contenido matemático escolar. ¿Qué es el análisis didáctico? El análisis didáctico es el análisis de los contenidos de las matemáticas que se realiza al servicio de la organización de su enseñanza en los sistemas educativos. El autor Puig en 1997, cuando comenzó a discutirse acerca del análisis didáctico con más fuerza en España, viene y presenta el análisis didáctico como, podemos decirlo, como un modelo de organización curricular de los sistemas educativos, y es un modelo que se ha utilizado desde a nivel macro, curricularmente hablando, desde la organización de planes de estudio, programas de estudios de todo un sistema educativo, como también a nivel micro del currículum en cuanto al diseño de unidades didácticas, de diseño de tareas matemáticas, de el quehacer propio del aula de un docente. Entonces, desde organizar un tema en general o todo un nivel escolar, nosotros podemos utilizar o aplicar los principios del análisis didáctico en distintos contextos curriculares o distintos escenarios curriculares. En particular, para nuestros cursos de didáctica específica, aplicamos el análisis didáctico para profundizar en el contenido matemático escolar, organizar críticamente ese contenido matemático escolar y ser un fundamento para el diseño de dispositivos didácticos, sean estos clases, eh, sean estas tareas, secuencia de tareas, unidades didácticas. Fundamentamos las decisiones didácticas a partir de los principios que se derivan del análisis didáctico. El autor Gómez, también español, dice que es un procedimiento con el que es posible explorar, profundizar y trabajar con los diferentes y múltiples significados del conocimiento matemático escolar, con el objetivo de diseñar, llevar a la práctica e incluso evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje. Cuando queremos explorar un contenido matemático específico, profundizar en ese contenido matemático, podemos aplicar el modelo de análisis didáctico para así poder llevar a la práctica, evaluar, planear estrategias de enseñanza, de abordar este contenido matemático en el aula. El análisis didáctico como modelo se organiza en 4 subanálisis, 4 grandes subanálisis también, como un proceso cíclico y muy dinámico formado por el análisis de contenido, el análisis cognitivo, el análisis de instrucción y el análisis de actuación. En esta figura podemos observar el dinamismo de los subanálisis y las distintas etapas y los distintos factores y variables que están involucrados en el proceso cíclico del análisis didáctico. El análisis didáctico inicia con la determinación del contenido que se va a tratar, de los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar, desde la percepción del docente, el cual tiene la comprensión de sus estudiantes con motivo de de los diagnósticos que puede hacer de sus estudiantes, de los conocimientos previos, y teniendo en cuenta también en esta fase los contextos, contexto social, educativo e institucional en los que se enmarca la instrucción. Entonces, esta primera fase, estos inicios, no solamente debe de enfocarse en definir qué contenidos, qué objetivos, eh, adaptarlos a la población de estudiantes que tenemos al frente, sino también ver el contexto social, educativo e institucional. Luego, a partir de toda esa información diagnóstica, podemos entonces
iniciar la planificación con el análisis de contenido. La información que surge de este análisis de contenido también va a sustentar el análisis cognitivo y a su vez va luego a ser un recurso para revisar el propio análisis de contenido. Por eso ahí la flecha va en ambas direcciones porque pasamos del análisis de contenido al cognitivo y viceversa. Y al mismo tiempo tiene lugar en esta relación simbiótica, tiene lugar el análisis de instrucción. La formulación depende y debe ser compatible con los resultados obtenidos del análisis cognitivo y de contenido. Esto puede generar entonces la necesidad de estar en constante análisis, reflexión, estar en constante revisión de esta organización conceptual y procedimental del contenido matemático que se esté tratando. Luego pasamos a un tercer momento en la selección de tareas que componen las actividades. Y esta selección de tareas debe ser coherente con los resultados de los 3 subanálisis anteriores. Y el diseño de estas tareas también debe estar de acuerdo a la evaluación que procede también de las estrategias de evaluación que se definen en los subanálisis anteriores. Antes de seleccionar definitivamente las tareas que componen las actividades de enseñanza y aprendizaje, debemos reflexionar si estas tareas responden a la organización conceptual del punto 2. El profesor luego pone en práctica estas actividades, implementando las actividades de enseñanza y aprendizaje que fueron definidas, y así se da paso al cuarto subanálisis, el análisis de actuación, en el cual tanto el docente como los escolares, los estudiantes, están ejecutando, implementando el dispositivo didáctico que se haya diseñado. Al hacerlo, esto sirve como un punto de inicio para un nuevo ciclo. Después del análisis de actuación, entonces obtenemos un conocimiento didáctico de ese tema en específico, con esa población de estudiantes particular, con las tareas que se les seleccionaron, las estrategias de evaluación que se implementaron, y todo este conocimiento didáctico, entonces el profesor lo vuelve a utilizar para repetir el ciclo, profundizar aún más en el conocimiento matemático. La realización de un ciclo del análisis didáctico se encuentra condicionada por las creencias, las metas, un diseño curricular global y el contexto social, educativo e institucional. Este sería como el marco en el cual estos factores siempre están presentes dentro del proceso cíclico del análisis didáctico. Ahora veamos un poco cada uno de estos subanálisis. Comenzando con el análisis de contenido, podemos ver que el análisis de contenido se centra en el contenido matemático. De ahí su nombre. Es un análisis enfocado en las matemáticas y su propósito es la descripción de la estructura matemática desde la perspectiva de la enseñanza y aprendizaje en el aula. En este análisis de contenido donde tomamos en cuenta esa relación y esa distancia epistemológica que existe entre el saber sabio y el saber a enseñar. Lo que dice matemáticamente formal sobre ese contenido específico y lo que se pretende enseñar desde, eh, desde los lineamientos curriculares. Por lo tanto, está ligado a la estructura conceptual y la estructura procedimental de los contenidos matemáticos. Proporciona herramientas para organizar los temas de las matemáticas, permite organizarlos, y muchas veces incluso en focos de contenido, en relaciones conceptuales y conexiones entre los contenidos que se están desarrollando o que se desean desarrollar. Y se realiza por medio de capacidades vinculadas con las competencias de planificación, descripción, análisis, organización de los diferentes significados de los temas de las matemáticas escolares.
El desarrollo del análisis de contenido hace uso de tres organizadores, que sería la estructura conceptual procedimental, los sistemas de representación y el análisis fenomenológico. Luego está el análisis cognitivo. Este análisis cognitivo centra su atención en el aprendizaje del estudiante. Sirve para concretar sobre un tema específico de las matemáticas las visiones que tiene el docente sobre cómo se aprende este contenido matemático. Por lo tanto, en este análisis cognitivo se hace una descripción de las expectativas del docente. Y aquí muy importante que estas expectativas del docente se derivan desde su experiencia empírica y también sobre el propio análisis del currículum escolar, sea este un programa de estudios o un programa de un curso de matemática. Estas, a partir de lo que se espera de ese contenido específico, el profesor entonces va a derivar sus expectativas sobre el aprendizaje que se desea desarrollar en el estudiante. Por lo tanto, ¿cómo se definen estas expectativas? Estas expectativas se definen en objetivos, en competencias que se desean desarrollar en los estudiantes, en habilidades que se desean completar en el aprendizaje de los estudiantes cuando se está abordando un tema específico. Todo esto son previsiones, previsiones acerca del modo en que el alumno va a desarrollar el aprendizaje al realizar tareas matemáticas centradas en ese contenido matemático. Para hacer estas previsiones, el análisis cognitivo hace uso de los modelos de trayectorias o caminos de aprendizaje, que es un modelo que permite deducir los procesos, el paso a paso en que los estudiantes efectúan dichas tareas relacionadas con el tema específico que se vaya a desarrollar. Y este análisis cognitivo también hace uso de tres organizadores, que serían las expectativas de aprendizaje, pueden definirse como objetivos. Están los caminos de aprendizaje, que se enfocan en las tareas de aprendizaje, y los errores y dificultades de aprendizaje que están presentes también en esas previsiones que hace el docente sobre el aprendizaje de los estudiantes. También hace previsiones sobre qué errores se podrían presentar o qué dificultades tendrían los estudiantes. Luego pasamos ahora al análisis de instrucción. Este análisis de instrucción está propiamente centrado en el proceso de enseñanza, en el accionar del docente. Es el procedimiento en virtud del cual el docente puede analizar, seleccionar tareas que estén disponibles para diseñar estrategias o actividades de enseñanza y aprendizaje y así desarrollar el tema matemático en el aula. En este análisis de instrucción se definen y se diseñan ya las tareas propiamente dichas que van a constituir el, el diseño didáctico. Estas tareas deben estar de acuerdo a los dos análisis anteriores y también a las finalidades educativas planteadas en el currículum escolar. Se organizan las tareas en una secuencia, hay una secuencia también, secuencia de tareas, que pretende cubrir las expectativas de aprendizaje definidas en el análisis cognitivo y así contribuir a superar esos errores, dificultades o limitaciones de aprendizaje que ya también el docente prevé. En este análisis de instrucción, los organizadores presentes son las tareas y las secuencias de tareas. Estoy diseñando la instrucción y la instrucción matemática en donde colocamos al estudiante en un papel protagónico y entonces es a través de la resolución de tareas de forma autónoma y con una secuencia coherente y lógica con la cual pretendemos así desarrollar las expectativas de aprendizaje que se formularon. Entonces son tareas y secuencias de tareas acá en el análisis de instrucción. Luego estaría presente ya el análisis de actuación. El estar ya en una fase de planificación, donde estoy planificando no solo, todos los distintos factores que armonizan el desarrollo de una clase. Se centra en la planificación del seguimiento del aprendizaje de los escolares
y del propio proceso de enseñanza durante la implementación de lo que fue planificado en el análisis de instrucción, con el objetivo de comparar previsiones que se hicieron en análisis cognitivo con lo que sucederá ya en una puesta en escena en el aula. Se considera todo el proceso de evaluación también acá. Se definen estrategias, instrumentos, técnicas de evaluación coherentes y de acorde a las tareas y actividades planeadas. Y también se fomenta mucho acá la evaluación de tipo formativa. Dar un feedback, una retroalimentación eh, formativa a los estudiantes. Todo esto queda acá en la planificación de ese escenario de actuación. Por lo tanto, los dos organizadores del contenido acá enfocados de este análisis se enfocan en la planificación y la evaluación. Es donde organizamos todos los resultados que se derivan de los análisis anteriores y los ajustamos en un planeamiento en el cual se defina también un proceso de evaluación coherente. De este modo, entonces, acá quedan las referencias que fueron citadas a lo largo de las diapositivas de esta presentación. Y de esta forma, entonces, tenemos una introducción al análisis didáctico. El análisis didáctico, en síntesis, viene a armonizar mucho de lo que muchos de los resultados que se habían derivado de distintas investigaciones empíricas en la época. El análisis didáctico viene a organizarlas en un solo modelo. Es claro que cada vez que vamos a planear una clase, pasamos por esos procesos de cuáles son los contenidos que voy a desarrollar, cuáles son los objetivos, voy a definir estos objetivos, cómo voy a desarrollar estos objetivos. Entonces tengo una metodología. Esa metodología puede ser el desarrollo de una, dos o tres tareas. Organizo el desarrollo de los momentos de la clase o los momentos de una unidad didáctica, cuántos minutos va a dedicar a las distintas tareas, a concretizar los distintos objetivos, cómo los voy a evaluar. Estas preguntas siempre han estado presentes en los procesos de diseño de estrategias didácticas, el diseño de alguna unidad didáctica, de algún planeamiento de una clase. Sin embargo, el análisis didáctico, los autores que están por detrás del análisis didáctico, Pedro Gómez, e incluso Luis Rico, y otros también que lo han desarrollado en España, en Granada también, y en Colombia, que han desarrollado también distintas investigaciones en donde el análisis didáctico es el modelo curricular para así crear sus estrategias didácticas, sean estas unidades de enseñanza, sean estas tareas matemáticas o hasta cambios curriculares en algunos cursos incluso, o programas educativos en general. El análisis didáctico en España también se ha llegado a utilizar en la formación inicial de docentes, constituyendo un eje central en la formación de los docentes en cuanto aborda distintas competencias, en cuanto a el análisis del contenido matemático, su origen, su historia, la transposición, ¿verdad? Ese saber sabio, el saber enseñado, donde también entra en juego los procesos de planificación curricular, el proceso de reflexión sobre el aprendizaje de los estudiantes y las mejores ideales estrategias, idealizar estrategias de evaluación coherentes a todo el proceso. El análisis didáctico, la idea es que sea un proceso ya fundamentado en una metodología de investigación cíclica que me permita investigar sobre mi propia práctica como docente. Cuando estoy preparándome para un tema matemático, no solamente estoy indagando matemáticamente sobre ese tema, sino pensando, reflexionando sobre cómo llevar ese tema al aula, cómo ayudar y colaborar para que las dificultades o limitaciones de aprendizaje sean ultrapasadas, qué tareas matemáticas puedo implementar para no solamente fomentar el aprendizaje de ese contenido matemático en específico, sino también promover el razonamiento matemático, la comunicación matemática, el trabajo colaborativo.
Entonces, la idea del análisis didáctico es reflexionar sobre mi propia práctica como docente y tener esos indicios de llevar la investigación, las estrategias de investigación a mi práctica docente, con el fin de siempre mejorar la práctica, con el fin de reflexionar y buscar mejoras a el quehacer del docente y como consecuencia también del propio desarrollo de aprendizaje del contenido matemático específico. Los 4 subanálisis, cada uno de ellos tiene etapas, fases también muy específicas, y lo más importante acá es ver que es solamente una introducción a todo este proceso cíclico del análisis didáctico. Y la idea es enfocarnos en un tema matemático específico y comenzar a eh, tener incipientemente las herramientas que se derivan del análisis didáctico, comenzarlas a utilizar para profundizar, explorar en ese contenido matemático y reflexionar sobre la puesta en escena de un dispositivo didáctico para llevar ese contenido a los escolares, a estudiantes del sistema educativo. Entonces, el análisis didáctico viene así a armonizar, a organizar en distintas fases lo que comúnmente podemos hacer o hacemos cuando estamos planeando sobre un tema matemático. Ese sería todo por de este video, en el cual mi intención fue y es presentarles una breve introducción al análisis didáctico, el origen, que se origina en España, luego se trabajó bastante en Colombia, ya hace más de un par de décadas atrás. Sin embargo, continúa siendo un modelo interesante para indagar y para eh, utilizar en nuestro quehacer como docentes de matemática, como educadores matemáticos, en los procesos en los cuales estamos en una didáctica específica. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención.